Bueno, con respecto a la sección sincrónica que tenemos programada para el día de hoy, pues les comento que por falta de la participación de los aprendices, pues solamente tuve el acompañamiento del aprendiz Weasley, donde se le resolvieron varias de las dudas y las inquietudes, pero de todas maneras pues procedo a la grabación de esta sección sincrónica con el fin de complementarles algunos temas relacionados con las actividades que se deben desarrollar, tanto para la actividad de aprendizaje 1 como para la actividad de aprendizaje 2, que fueron las dos actividades que se plantearon en este programa de formación. Entonces, dentro de todo el proceso de formación, como les dije, hay dos actividades planteadas, dos actividades de aprendizaje. Entre ellas, pues la actividad de aprendizaje, que según el programa de actividades, pues tuvo una fecha ya de inicio y finalización, pero de todas maneras los enlaces están disponibles. Y después pues continuamos con la actividad de aprendizaje 2, los cuales pues tiene como fecha de finalización pues prácticamente todas las enlaces están hasta el 30 de octubre. De pronto en la configuración ustedes observan que es el 31, pero es que es el 31 a las horas 00, o sea el 30 hasta medianoche, para que tengan en cuenta. Eso está pues de todas maneras estipulado en el cronograma de actividades. Dentro de las, haciendo un recorderis o un consolidado final de las actividades, pues en la actividad de aprendizaje 1 se realizó un cuestionario que es prácticamente una evaluación donde se tienen aspectos en cuenta como el lenguaje de consultas SQL en ese cuestionario, pero también en una actividad de aprendizaje, un taller práctico donde pues ustedes deberían de tener o crear algunas macros, crear algunas consultas teniendo en cuenta las secuencias, el enmarcado de SQL y la parte de archivos XML y Microsoft Access. Esa era la actividad. En la actividad aprendizaje 2 tenemos también dos evidencias que entregar. Pues uno es el cuestionario, también otra evaluación, ¿cierto? Como correspondiente pues a las prácticas, principios y conceptos para el mantenimiento de las bases de datos. Y por último pues el taller práctico. Ese taller práctico también pues tiene que ver con la parte del mantenimiento y seguridad para bases de datos en Microsoft Access. Entonces en este taller práctico está enfocado sobre a las acciones de mantenimiento, como crear copias de seguridad, revisar las dependencias entre los diferentes objetos. Cuando se hablan de objetos pues estamos hablando de las entidades o las tablas que tenemos en la base de datos, la dependencia de cuál tabla depende de cuál, de las mismas consultas, en las consultas qué consulta depende de qué otras consultas, los formularios, todo eso es lo referente a la parte de dependencia. También hay actividades en este taller práctico, en el último, análisis de la base de datos, creaciones o crear contraseñas a los documentos. ¿Listo? Bueno, todo esto digamos que se plantea en un marco dentro del programa de formación, pero lo que yo digamos le comentaba al compañero que tuve la sesión prácticamente hace ratos, es de que faltan digamos como algunos detalles o algunos complementos en este curso. Pues como en realidad pues nosotros no creamos el contenido, pero yo creo que sí le falta porque hay muchos aprendices de pronto que quedan a la deriva. Entonces en la sección de hoy pues quería compartirles alguna serie de conceptos que son muy relevantes a la hora, digamos, pues por lo menos hacer la parte de mantenimiento, o por lo menos tenerlo en cuenta en el diseño, ¿cierto? En el diseño de una base de datos, porque el mantenimiento pues nos hablan exactamente de dependencias entre tablas, pero si no sabemos qué es una tabla, qué es una entidad, qué es un atributo, eso pues nos ayudaría, nos confundiría un poco más. En cambio, pues teniendo en cuenta esos conceptos nos ayuda a enfocarnos con respecto a las actividades, y eso es lo que yo le estaba comentando que le haría falta como este curso. Entonces pues tenemos estas actividades que deben desarrollar, entregar, pero hagamos una revisión general de algunos conceptos. Entonces tenemos como primero que todo una definición de lo que es una base de datos. Pues prácticamente una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto
y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Eso es una definición muy general, ¿cierto? Conjunto de datos, exactamente eso es lo que se maneja, y pues sistematizados que nos facilitan la búsqueda, la actualización, la eliminación de mucha información de la que tenemos en la base de datos. Cuando hablamos de bases de datos, pues también tenemos, se habla de algo que es el SGBD, ¿cierto? ¿Qué son los SGBD? Pues prácticamente es un sistema gestor de bases de datos. No es lo mismo que una base de datos. Estos sistemas nos ayudan a controlar, a manipular, a gestionar. Tienen funciones de interfaz que nos ayudan a interactuar con el usuario, pero es los que se encargan de gestionar esa base de datos. Aquí como para que tengan en cuenta, por eso coloqué el SGBD, que es un sistema gestor de base de datos, y la definición de base de datos. El sistema gestor de datos nos ayuda a controlar la base de datos, y la base de datos es ese conjunto de datos que tenemos almacenados sistemáticamente. ¿Listo? Algunos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos, pues tenemos el que enfoca en este curso, que es Microsoft Access, que está enfocado a un tipo de bases de datos que son bases de datos relacionales, pero también tenemos otros sistemas de bases de datos como Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle DBS, OracleDB, y esta es una pequeña lista de las cantidades de sistemas gestores de bases de datos que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? Dentro de el modelado, el diseño de una base de datos, hay que tener en cuenta una serie de conceptos. Entonces, digamos que hablamos Access y en muchas bases o tipos de bases de datos, un modelo, y el modelo es relacional, donde se tienen pues prácticamente relaciones entre diferentes entidades. Entonces, entre los conceptos de una base de datos, pues incluimos lo que son las bases de datos relacionales y el modelo entidad-relación, que se conoce como MER. Dentro de ese modelo entidad-relación tenemos algunas características propias, como una entidad, un atributo, las relaciones. Hay unas llaves, ¿cierto? Esas llaves son primarias, secundarias, o primary key, foreign key, que son llaves primarias o secundarias. Entre las relaciones, ¿sí, no? Dependiendo de la relación entre una entidad con otra, se habla algo de cardinalidad, y la cardinalidad hace referencia a la relación de cuántos a cuántos existen entre las diferentes entidades que se están relacionando. Entonces, con este cuadro mental pues nos ayuda a tener un enfoque acerca de lo que ustedes deberían de tener claro pues antes de hacer mantenimiento, digamos, en la base de datos. Si eso no lo tienen claro, pues, y eso es lo que yo les digo, que ese es ese complemento a este curso, ¿cierto? Entonces, como les digo, nosotros no creamos el curso, pero sí yo veo necesario que por lo menos cuando se dice dependencias, pues dependencias entre los diferentes objetos, consultas que se realizan en la base de datos, los formularios. Entonces, eso se referencia. Bueno, aquí tenemos una base de datos, digamos que primero entendíamos como una tabla, pero no una base de datos no es solamente una tabla, que es lo que tenemos, digamos que la parte en esta tabla como toda la información acá. Pero cuando ya la tenemos en una base de datos, pues tenemos organizados por tablas. Aquí ya miramos por tabla. Cada una de esas tablas tienen unos datos propios del nombre de esa tabla, que se consideran como los atributos de la entidad. Cada tabla vendría siendo la entidad, y cada dato propio de la tabla son los atributos de esas entidades. Entonces aquí digamos que esa tabla pues tendríamos que dividirla en varias tablas y hacer la correspondiente relación, y eso es lo que se tiene en cuenta prácticamente en una base de datos relacional. Dentro de este mismo bases de datos relacionales, pues hablamos del modelo entidad-relación, donde se tienen pues entidades, relaciones. Aquí tengo un claro ejemplo donde tengo dos entidades que son alumnos y cursos, y entre ellos hay una relación. Entonces, un alumno asiste a un curso y la relación es asistir. ¿Listo? Como entidad es la tabla, ya les había comentado, y los datos o los atributos propios pues son como las características propias del alumno. Un alumno pues ¿qué tiene? Un alumno tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una dirección, tiene un DNI, tiene una edad, tiene un teléfono. Esos son los atributos de la entidad. Entonces, en este caso la entidad es alumnos, y los atributos pues vendrían siendo esos que están alrededor de la entidad en un círculo, ¿cierto?
Esto es con referente a la entidad alumnos. Con respecto al de cursos, pues ¿cuáles son los atributos propios las cualidades propias de un curso? Pues un curso tiene un número concreto, una fecha de inicio, una fecha final. ¿Listo? Acá pues tenemos lo mismo, pero la representación pues no es a través de la entidad no es de un rectángulo, y alrededor del rectángulo digamos las relaciones con los diferentes atributos. Acá tenemos pues dentro de esta tenemos como una tabla, y dentro de esa tabla pues el nombre la parte superior tenemos el nombre de la entidad y los diferentes atributos que tiene cada una de esas. Es lo mismo, solamente que la representación gráfica es diferente. Entonces acá es el modelo clásico y acá es como un modelo moderno. Entonces, eso es como una relación que se debe tener en la base de datos de Access. Se maneja ese tipo, incluso nosotros podemos generar o tener el modelo entidad relación de las mismas tablas que vamos creando. Entonces por eso son como detallitos que se deben de tener en cuenta. Acá tenemos otro ejemplo, pues el ejemplo anterior. Acá pues observamos que se tienen tres entidades, ¿cierto? Un usuario, una compra y un ingreso. Cada uno tiene unos atributos propios, pues tiene un código de usuario, tiene un nombre de usuario, tiene un correo de usuario, tiene otros datos, ¿cierto? Lo mismo la compra pues tiene un código de compra, un código de... Bueno, aquí es una relación de porque el código de ingreso es el de la llave secundaria, que ya es algo que vamos a revisar ahorita. Tiene una fecha de la compra, tiene un total de la compra. Entonces son cualidades propias de cada una de esas entidades. Pero tenemos algo acá que son esos numeritos que llaman la cardinalidad, que es la relación de cuántos a cuántos. Entonces un usuario si no tiene una o muchas compras, ¿cierto? Que es la relación, por eso se habla de la parte de cardinalidad, que es lo que observamos más adelante, miramos en otro ejemplo, en la parte de cardinalidad. Aquí tenemos otro esquema muy similar, ¿cierto? Pero ya tenemos varias entidades. Entonces, entre esas entidades pues tenemos clientes, tenemos facturas, tenemos ventas, tenemos proveedores, tenemos productos y categorías. Cada uno tiene unos atributos propios, ¿cierto? El ID cliente, porque es un identificador propio. Entonces cuando son identificadores propios, porque cada tabla debe tener un identificador propio, y a ese se le llama la llave primaria. Entonces aquí el cliente tiene un ID cliente, que es la llave primaria. La factura tiene un ID de factura, las ventas tienen un ID de ventas, que son identificadores propios y exclusivos, no se pueden repetir. Los mismos productos y lo mismo en categorías, un ID de categorías. Entonces, y las relaciones y la cardinalidad, ¿no? Entonces, como este cliente puede tener una o muchas facturas, aquí ya hay una relación, ya hay una dependencia, que es lo que en las acciones que se realizan para mantenimiento les habla de la dependencia. Digamos que esta tabla factura pues puede depender de cliente, entonces hay que mirar la dependencia de quién a quién, de cuáles dependo, de cuáles dependen de mí, o sea de las tablas en este caso, y es lo que hace referencia a la parte de estos ejercicios, que es algo que se debe tener en cuenta con respecto a estas actividades. A la hora de tener una base de datos, ya sea para hacerle el mantenimiento, hay que tener conceptos muy claros, ¿cierto? Para poder dar solución. Entonces, pues tener claro el requerimiento, qué es lo que hace la base de datos, si maneja, digamos, si es para una base de datos de un almacén donde se van a tener controlar tanto las partes de las ventas, compras y ventas. Entonces se va a tener clientes, proveedores, artículos. Entonces definir bien cada uno de esos en el requerimiento, tenerlo claro, ¿cierto? Saber identificar de cada una de esas las entidades. Ya les comenté que las entidades pues son esos objetos principales dentro de la base de datos. Entonces pues ahí si tenemos de ventas, pues ya hablamos que hemos de clientes, productos, esos vienen siendo las entidades. Definir para cada una de entidades, ¿cierto? Los diferentes llaves, ya puede ser llave primaria, llave secundaria, aplicar técnicas de normalización que nos ayudan a simplificar las bases de datos, lo que ya se había hablado, una llave primaria, llave secundaria, y por último la cardinalidad. Teniendo todo eso, pues plantearlo en el modelo entidad relación, que el modelo entidad relación es el que conoce como el MER,
y nos ayudan a tener una visión clara. ¿Qué es el modelo de entidad? Este es el modelo de entidad relación, donde yo tengo las entidades con sus atributos, las relaciones, y ahí puedo observar llaves primarias, llaves secundarias, las relaciones, la cardinalidad, y todo eso sería, este es un modelo de entidad relación. Entonces hay que saber identificar bien esos pasos, lo que son las entidades, los atributos, la llave primaria, la llave secundaria, la cardinalidad, que es como lo principal. Entonces eso es como lo que yo les quería compartir en esta sección sincrónica, que tengan claro, ¿cierto?, los diferentes conceptos. Digamos que se habla de la parte de mantenimiento de dependencias, pero no sabemos qué es. Pues en la parte de dependencias se sobreentiende que es las dependencias que, por ejemplo, una entidad o una tabla tiene con respecto a otra, y ahí ya es que estamos observando la parte de relaciones. ¿Listo? Lo mismo en los formularios, lo mismo en las consultas, ahí todas esas podemos tener en cuenta lo que son las dependencias. Pues esto era como parte de lo que querías compartir en esta sesión sincrónica, sobre todo pues a la hora de crear los diferentes acciones en el mantenimiento, ¿cierto? Porque si revisamos el material como les compartí en la sesión sincrónica anterior, nos hablan de analizar las bases de datos, que nos ayudan a corregir la base de datos, pero entonces ahí se está jugando términos muy importantes como son identificar las entidades, identificar los atributos, identificar las relaciones, la cardinalidad. Entonces eso es lo que se hace cuando se hace un análisis y reparación de unas bases de datos. ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería compartir en esa sección sincrónica. Cualquier duda o inquietud que tengan lo pueden hacer a través del foro de dudas o inquietudes, ya que pues que el único aprendiz que estuvo en la sección fue un compañero Wiz, que pues ya se fue, y entonces pues sería eso. Entonces hasta aquí pues termina la grabación de la sesión sincrónica. Como les dije, cualquier duda o inquietud no se olviden a través del foro de dudas e inquietudes. Que tengan un feliz resto de tarde y hasta pronto.